Buenas tardes a todos. Bueno, esta es nuestra tercera sesión. Ya rápidamente terminamos la primera semana. Vamos a continuar hablando un poquito de los diseños de investigación. Hoy vamos a hablar más ya únicamente de los diseños cuantitativos y vamos a hacer una pequeña actividad si nos queda tiempo, si no les quedará de tarea en el Google Classroom, que creo que si no se publicó ya porque la dejé programada, pero bueno, si no, está por publicarse, pero capaz que nos alcanza a que la hagan entre ustedes en grupo, también para que no se aburran, ¿no? Primero, bueno, repasar un poquito lo que vimos en la sesión pasada sobre los métodos y enfoques, ¿no? De investigación. Un poquito en la clase, al final nos quedamos viendo algunos ejemplos y entonces volver a esta pequeña lámina donde teníamos como algunas características bastante claras de los métodos, ¿no? Cuando nosotros vemos que toda la información se ha recogido con sistemas predeterminados, preguntas que están basadas en instrumentos completamente cerrados, ¿no? Cerrados y predeterminados, seguramente estamos hablando de métodos cuantitativos. Mientras que en los cualitativos vamos a tener más preguntas abiertas, métodos emergentes, datos de entrevista, observación, audiovisuales, etcétera, ¿no? Va a ser un poco mucho más abierto, ¿no? Y los métodos mixtos van a tener muchas cuestiones que van a combinar, ¿no? Entonces, para retomar un poquito lo que nos quedamos en la clase pasada, revisando los tipos de diseño, ¿no? También que cómo elegíamos de acuerdo al problema de investigación, que en el caso que nosotros cuando estamos haciendo investigación hay que recordar que muchas veces el problema impone, ¿no? El problema que estamos estudiando y cómo lo hemos planteado nos ayuda también a elegir el tipo de estudio, ¿no? Si nosotros buscamos identificar factores o determinantes que influyen a la sobre un resultado específico o sobre una variable dependiente, pues vamos a usar el método cuantitativo. Y en el caso de ciencia política va a ser muy fundamental cuando querramos ver la utilidad de una intervención, la comprensión de los mejores predictores y también para probar una teoría o explicación, ¿no? Eh, Luego, quiero, bueno, no le puedo enseñar todas las estructuras, pero sí la estructura básica del enfoque cuantitativo normalmente empieza con una introducción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esa introducción? Vamos a declarar el problema o plantear el problema, que esto nos va a llevar a revisar la literatura existente sobre el problema, las deficiencias que tiene esa literatura, ¿no? Normalmente cuando nosotros planteamos una investigación, normalmente queremos decir, bueno, es que yo, ¿qué estoy aportando, no? ¿Cuál es mi aporte? Y entonces eso nos lleva a decir, bueno, no solo decir todo lo que se ha estudiado, sino los huequitos que han dejado las otras personas. Y eso puede ser no porque las otras personas hayan decidido que esos huecos no importaban, sino que capaz no los vieron, ¿no? Y entonces, uno de los elementos es que ustedes, que capaz no se pueden enseñar tanto, es ser inquisitivos y buscar y tener mucha creatividad, ¿no? Entonces, cuando encontramos esos huequitos en la literatura, es una manera de plantear el problema. La otra es la relevancia que tenga el estudio, ¿no? En el caso de la ciencia política, pues hay muchas investigaciones que tienen un componente muy pragmático, ¿no? De aplicación de políticas públicas. Y luego, una vez que ya se ha planteado el problema, pasamos al propósito del estudio, que es como el gran objetivo, que normalmente se ve acompañado de preguntas o hipótesis de investigación. Y a partir de dónde vamos a contestar estas preguntas, eso viene de la perspectiva teórica, ¿no? Acuérdense que en los diseños cuantitativos muchas veces ya estamos partiendo de una teoría, ¿no? Entonces, normalmente pues contestamos desde una perspectiva teórica. Hay algunas personas que en lugar de colocar la revisión de la literatura en la introducción,
Y sobre todo esto, por ejemplo, si es una investigación mucho más larga, como una tesis, entonces sí la revisión de literatura se hace de manera muy extensiva y en un apartado específico, ¿no? Y normalmente lo que vamos a señalar de la revisión de la literatura, y esto ustedes tenganlo presente, porque probablemente incluso funciona, no solo para los análisis cuantitativos, es que ustedes planteen desde qué perspectiva se ha estudiado, los hallazgos y la metodología que ha tenido cada una de las personas, ¿no? Eso incluso ahí ustedes podrían hacer pequeños cuadros y eso les va a ir ayudando a revisar toda la literatura. Luego siempre viene un elemento de métodos, ¿no? En el caso que ustedes estén planteando un proyecto que sea no ya una investigación hecha, sino un proyecto de investigación, podemos incluir también algunas pruebas pilotos o estudios preliminares. En los métodos, siempre se tiene que señalar el diseño de investigación, es decir, si ustedes están con un diseño cuantitativo, experimental o no experimental, la población, muestra y las unidades de análisis, los instrumentos, variables y materiales de recolección de datos, en el caso que ustedes los hayan creado, si ustedes crean su propio cuestionario, tiene que venir una copia del cuestionario. Y en el caso de que ustedes estén retomando una encuesta, pues no está mal que ustedes pongan una nota al pie o un pequeño anexo donde se vea claramente cómo se hicieron las preguntas. El fraseo a veces es muy importante. Y posteriormente ustedes van a señalar qué procedimientos de análisis de datos hicieron, si hicieron un análisis descriptivo, un inferencial, un modelo de qué tipo. Y esto que muchas veces pensamos que lo que hacemos, Cuanti, que no debemos tomar en cuenta esto, pero muchas veces sí hay que retomar algunos aspectos éticos. Cada vez más se está incorporando este elemento en los estudios de corte cuantitativo. Sobre todo si nosotros somos los que hemos desarrollado por ejemplo, el instrumento, ¿no? Si realmente una de las cosas, por ejemplo, fundamentales cuando nosotros recolectamos información es que la gente sepa que se le va a dar un uso adecuado a sus datos, ¿no? Que hay una política de privacidad, ¿no? Ustedes saben que hace poco una pequeña situación con el uso de datos de unos becarios indígenas en la universidad, ¿no? Que fue que una investigadora usó esta información y no hizo un uso ético de los datos, ¿no? Entonces tenemos que ver elemento ético. Ya después ustedes también podrían cuestionar cosas más éticas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos estudiando poblaciones muy específicas, cómo podríamos devolver, ¿no? A veces el tiempo, el espacio que nos han dado las personas con los resultados de nuestra investigación. Si ustedes están levantando la información, es un buen acto, por ejemplo, que ustedes, más allá de si ustedes lo van a presentar en una tesis, en un congreso, o lo que sea, hacerle llegar a las personas que participaron los resultados, ¿no? Como mínimo, ¿no? Mire, usted me dio su tiempo, su espacio, ¿qué hice yo con eso? Pues hice esto, ¿no? Mire, muchísimas gracias y encontré esto, es un buen elemento, ¿no? A veces se nos va la onda de retomar que hay compromisos éticos en la investigación independientemente de sus diseños. Si es todavía un proyecto, se debe de incluir el calendario y un presupuesto si es que en el caso de que ustedes, sobre todo cuando están como compitiendo con, por ejemplo, pequeños scholarships, cosas así, casi siempre les van a pedir un presupuesto. Y créanme que eso es un arte que creo que nos deberían de enseñar más, porque luego los académicos llegamos a las partes así cuando dicen, pongan el presupuesto y no sabemos qué hacer. Bueno, ya ustedes tienen como una idea de cuándo usamos el diseño, los enfoques cuantitativos
y cómo se vería en partes, ¿no? Un proyecto de este tipo o bien ya un informe cuantitativo, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar más de esos diseños, que ya es lo que más nos atañe a nosotros. El diseño, o sea, ustedes, o sea, cuando nosotros pensamos en diseño, pensamos directamente en arquitectura, ¿no? En planos. Entonces, el diseño es ese modelo arquitectónico de nuestro proyecto de investigación. ¿Qué es lo que hace nuestro diseño de investigación? Va vinculando todas las actividades que tenemos de recolección y análisis de datos con las preguntas de investigación y asegura que se tratará la agenda de investigación completa. ¿Cuáles son como los 3 elementos fundamentales para un buen diseño de investigación? Primero es la credibilidad. Y esto tiene que ver con algo que dentro de lo cuantitativo tiene elementos muy particulares, que se trata de la validez, ¿no? O sea, nosotros cuando realmente no queremos creer en algo, siempre vamos sobre la validez, ¿no? No, miren, es que lo que pasa es que esa encuesta que hizo, pues no es válida, ¿no? Y porque la validez, ya vamos a ver que tiene varias acepciones en las investigaciones cuantitativas y van a referirse a diferentes etapas de la investigación. El otro elemento es que sea útil, ¿no? Si el diseño está adecuadamente a dirigir o responder las preguntas específicas de interés, ¿no? Entonces, esto parecerá que es bastante lógico, ¿no? Pero a veces sí se les olvida de que su investigación tiene que responder a las preguntas que ustedes se han planteado como preguntas de investigación. Hay a veces preguntas generadoras, ¿no? Por ejemplo, claro que una gran pregunta generadora es ¿por qué existe la pobreza?, ¿no? Pero rara vez vamos a poder tener un diseño de investigación que nos ayude a contestar esa gran pregunta. Vamos a tener que bajar y hacernos una pregunta mucho más sencilla, ¿no? Porque ¿por qué existe la pobreza? Oigan, díganme, es una gran pregunta generadora. Entonces tenemos que ver que nuestro diseño esté contestando a la pregunta de investigación. Y luego que es la factibilidad, ¿no? Que realmente se pueda ejecutar en el tiempo requerido y con las limitaciones de recursos, ¿no? Nosotros podemos pedir un montón de cosas y esto sobre todo porque ustedes a veces tienen muy poco tiempo en sus tesis y van a hacer tesis o algo, alguna investigación aparte, pues sí tienen que considerar muchísimo el tiempo, ¿no? No hay a veces manera de lograr hacer todo, ¿no? Entonces hay que ir delimitando lo que sí se puede hacer y hasta dónde podemos avanzar en nuestros objetivos. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a buscar, y ya hablando en términos completamente cuantitativos, el diseño que maximiza la validez, ¿no? En términos cuantitativos, casi siempre vamos a hablar de óptimos, y ustedes saben que los óptimos es, por ejemplo, cuando yo encuentro el máximo en una función, es derivarlo, igualarlo a cero. Pero bueno, eso, entonces andamos buscando un diseño de investigación que maximiza la validez. ¿Y qué vamos a entender por validez? Vamos a entender 4 cosas. La validez interna es la medida en la que se puedan extraer conclusiones causales de nuestro experimento, ¿no? No todos los diseños nos permiten tener esta validez, ¿no? Y capaz no sea el objetivo de todos los diseños, ¿no? Entonces, esta es una validez que es un poco más complicada y que quizás no es tan exigible a todos los diseños. La segunda validez es la validez externa. ¿A qué me refiero ya? Interna es como yo puedo a partir de mi propio diseño extraer esas conclusiones causales. La validez externa es la que me permite a mí generalizar a partir de los datos y el contexto de estudio e investigación a poblaciones y entornos mucho más amplios, que es lo que nosotros normalmente hacemos con la inferencia, ¿no? Entonces, normalmente, pues esto, en términos estadísticos, pues lo podemos verificar a partir de medidas específicas que nosotros vamos a construir de validez, ¿no?
Nosotros vamos a hablar de niveles de confianza, vamos a hablar de ajustes del modelo, y esto se va a combinar con la última validez que está allá, que es la validez de conclusión estadística. Otro elemento es que, por ejemplo, también podemos hacer, ver si esto si es posible generalizar esto a otros contextos, y eso ya va a ser un poco más difícil y tiene que ver con un diseño que permita que se le pueda aplicar a otros entornos, y eso ya es un poquito más complicado. Y la validez de construcción, que es una validez que a veces se nos olvida, está relacionada, y de esto vamos a hablar en la próxima clase, con la operacionalización. Que la operacionalización es la operación en la que nosotros vamos desde los conceptos súper abstractos que tenemos en la teoría hacia los indicadores, ¿no? Y esta validez de construcción se refiere a si yo estoy midiendo lo que yo quiero medir, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Nosotros normalmente en este proceso de operacionalización, que es un arte, ¿no? Que es una cosa artesanal, digamos, que lo hace cada investigador. O sea, nosotros, ustedes, por ejemplo, se van a fijar que tenemos varias medidas de pobreza, ¿no? Coneval tiene una medida de pobreza. Julio Volvigny tiene otra medida de pobreza, por ejemplo. Entonces, entonces lo que pasa es que nosotros podemos partir a veces incluso desde los mismos elementos teóricos y tener indicadores diferentes, ¿no? Entonces, es un proceso de iteración donde nosotros vamos eligiendo indicadores, a veces nos ayudamos de los trabajos que han hecho otras personas, pero no hay una única medida. Entonces, y lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros proponemos un indicador, tenemos que verificar que estemos midiendo lo que realmente estemos midiendo, ¿no? Entonces, un ejemplo que a mí me gusta poner, y que justo en la clase de estadística salió por alguna pregunta que me hicieron, por ejemplo, ¿no? Ustedes piensan que yo estoy estudiando medio ambiente, ¿no? Y bueno, lo voy a cambiar. Pensemos que yo estoy estudiando género y quiero ver la importancia que las personas le dan a los temas de género. Entonces yo lanzo una encuesta, ¿no? Y la voy a lanzar ahorita y les voy a preguntar si a ustedes les parece importante los temas de género. Supongamos que yo planteé que si las personas, que el indicador es el porcentaje de personas que me responden que sí los temas de género son importantes. Me faltan 3 votitos. Que son anónimas, ¿eh? Bueno, voy a dar 10 segunditos más y esto es un ejemplo, no es una... Bien, nos hace falta un voto, pero bueno, creo que es suficiente. Y el 100% me dijo que sí. ¿Ustedes creen que me di algo? No, porque mi indicador probablemente no está midiendo la importancia que le dan las personas a género porque está mal hecho, ¿no? Entonces esto no tiene validez de construcción, ¿no? Entonces, este proceso en el que yo elijo los indicadores para ver si están midiendo un elemento de un concepto de algo, entonces es una validez sumamente importante y que quizás por ahí a veces habría que discutir un poco más, ¿no? Cómo llegamos a elegir los indicadores para nuestros conceptos. Pero bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente clase con más detenimiento. Todos los tipos de validez van a ser importantes para la investigación aplicada, pero los énfasis van a ir variando dependiendo del tipo de pregunta de estudio. Si mi pregunta de estudio, por ejemplo, no está buscando la causalidad, pues entonces probablemente mi validez interna no es tan determinante para
para mi estudio, ¿no? Pues porque mire, aquí voy a hacer análisis inferencial, no puedo permitir, o sea, no tengo esa explicación causal, entonces, bueno, ahí está. Lugo, no, Miguel Lugo nos pregunta, tal vez pueda medirse la pregunta a través de escalas. Sí, exactamente, esa podría ser una solución, ¿no? Que diéramos un poquito más de variabilidad a las respuestas y que no fuera únicamente un sí y un no tan dicotómico, pero aún así hay que preguntarnos si lo que la gente nos está diciendo no es lo normativo, ¿no? Lo que la gente piensa y asume que es lo correcto, ¿no? Pasa, por ejemplo, con los temas de medio ambiente, que por ahí yo empecé a detectar mucho esto y al ver otras preguntas, porque el medio ambiente es una cosa que todo el mundo también dice que le importa, ¿no? Pero en la práctica, pues vemos que no es tan así, ¿no? Que la gente no está haciendo acciones para el medio ambiente. Entonces, lo que empezaron a hacer en algunas encuestas fue poner en lugar, esta podría ser una manera, las escalas de Likert, pero también puede hacer que nos mande completamente al de acuerdo y nada en desacuerdo. En otras versiones lo que hicieron fue poner, por ejemplo, listar 10 grandes problemas, un poquito de este tipo de preguntas las van a poder ver en la encuesta que vamos a trabajar de la POP, que yo listo un montón de problemas, ¿no? Y por ahí está medio ambiente, ¿no? O temas ambientales, ¿no? Y entonces yo les digo, ustedes ordenen, ¿no? ¿Cuáles son, en orden de relevancia, los problemas más importantes para usted, ¿no? Y entonces ahí sí estamos viendo, ya porque es diferente, ¿no? Comparar, ordenar. Entonces le estoy dando otra medición porque lo estoy comparando con otros problemas, ¿no? Y eso, claro, pues, o sea, a lo mejor, o sea, no es que yo esté negando de que a ustedes no les importa el medio ambiente, pero si yo quisiera medir la importancia, o sea, eso ya es una medida que para nosotros es, o sea, todos compartimos, ¿no? Pero si yo ya quiero poner eso eh, a explicar algo, pues yo no puedo explicar algo que es igual para todos, ¿no? O sea, ¿qué tal que yo les diga, no, bueno, es que respiramos porque somos humanos, punto, ¿no? Ahí está, todos somos humanos, eso es una verdad que ya sabíamos, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es entonces, lo que uno busca a la hora de encontrar sus variables es eso, que varíen, ¿sí? Vamos a querer ver realmente cómo varía entre los individuos y cómo podemos explicar esa varianza, ¿no? Eso es lo que nosotros andamos buscando cuando planteamos este tipo de cosas. Entonces, si yo digo pues todos ustedes se interesan por el medio ambiente, bueno, hasta ahí es un hallazgo, pero no me permite a mí a lo mejor entender por qué si algunas acciones que ustedes hacen en su hogar, si algunos elementos propios de su educación los han hecho que les importe el medio ambiente. O sea, no podría yo explicar más cosas, ¿no? Entonces, esa es una cosa que también vamos a ver después. O sea, y por eso es bien importante cuando ustedes están diseñando cualquier cosa, siempre probarlo. Y por otro lado, la validez, si nosotros tenemos, por ejemplo, evaluaciones de externas, perdón, cuando nosotros, por ejemplo, estamos con preguntas de evaluación de impacto, podría ser que nosotros pudiéramos, como que le va a ser más importante la validez interna que la validez externa, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir viendo de acuerdo a nuestras preguntas. Pero, y de nuestro diseño y los objetivos, pero la que sí es bien relevante es esta validez de construcción, ¿no? De que realmente nosotros hayamos trabajado con datos que estén midiendo las cosas que nosotros queríamos medir, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Decir, bueno, o sea, este indicador sí está midiendo lo que yo quería medir y esto lo podemos hacer a partir de, por ejemplo, ya lo vamos a ver cuando veamos más operacionalización,
de que a veces vamos a tener dimensiones que no tienen el mismo número de indicadores que las otras dimensiones. Entonces, vamos a tener que ser muy claros de qué es lo que estamos midiendo. A veces no podemos medir, y es la generalidad. Nosotros trabajamos con conceptos que son súper abstractos en las teorías. Imagínense ustedes participación ciudadana, por ejemplo. ¿Cuántos indicadores no se nos podrían ocurrir de participación ciudadana? Pero ¿cuántos podríamos realmente tener accesibles a los datos? Entonces es un juego entre lo que podemos medir y, por otro lado, lo que realmente medimos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en el momento en que nosotros elegimos un concepto y empezamos a ver todas sus dimensiones, nos vamos a dar cuenta que hay algunas dimensiones que sí las podemos medir y otras que no las podemos medir. Entonces, vamos a tener que decir claramente en nuestra investigación, mire, yo estoy estudiando la participación ciudadana, pero la participación ciudadana que se hace a partir de A, B, C, D instrumentos, ¿no? Justo ahorita digo participación ciudadana porque les puse un ejemplito de Janina Welp en la guía. Entonces, claro que nosotros vamos a poder, pues, justificar que estamos viendo solo una parte, ¿no? Pero en nuestras conclusiones tienen que ir que no, o sea, si sobre todo si nosotros, por ejemplo, democracia, ¿no? Por ahí vamos a leer una lectura también sobre una operacionalización de democracia, y pues nos vamos a dar cuenta que podríamos medir muchos elementos de la democracia, pero a veces nos quedamos en un elemento muy acotado de la democracia, ¿no? Y esto es un poquito a lo que nosotros hablábamos de ser predeterminados, acotados, reduccionistas, ¿no? Que a veces eso puede sonar como feo, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros, lo que vamos a hacer en lo cuantitativo es dejar muy claro qué es lo que estamos midiendo y hasta dónde pueden llegar nuestras conclusiones. Y eso es muy, muy importante a la hora del diseño de investigación. Luego, vamos a tener otro elemento, es identificar variables y los conceptos, ¿no? Por otro lado, vamos a poder plantear comparaciones, ¿no? Esto no es para todos los diseños de investigación, pero si ustedes están planeando hacer comparaciones, sí debe de quedar muy claro, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esas comparaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios que son, por ejemplo, del tipo normativos. Por ejemplo, a veces comparamos, a veces contra el tiempo, ¿no? Si pasó, por ejemplo, no sé, algo, en estas elecciones se votó menos que en las elecciones pasadas, ¿no? Eso sería una comparación en el tiempo. Y eso tiene que quedar claro, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando ponen nombres a sus tesis, tengan mucho cuidado de poner variables, nombres como cambio, aumentos, por ejemplo, yo estaba leyendo una vez una tesis que hablaba de los aumentos de algo y solo estaba analizando un año en específico. Entonces, mi primera preocupación fue decirle, si solo estás analizando un año en específico, ¿cómo es que puedes plantear un cambio, un aumento en algo, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? Porque no, o sea, si solo estás estudiando un año, no puedes plantear la comparación en ese estilo. Los otros elementos es que nosotros podemos comparar contra normas, ¿no? Por ejemplo, si hay, las normas pueden ser algún elemento que ya esté en las leyes, que estén en los derechos, parecido al primer ejemplo que les puse ahorita en esta pequeña guía, donde se va comparando contra una norma y podemos ir haciendo las comparaciones. Y lo que más vamos a tener nosotros son estudios correlativos que podríamos pasar, y que ahorita ya vamos a empezar a hablar eso, de cómo una variable está relacionada con otra, ¿no? Entonces, esas son
estudios correlativos, que pueden llegar hasta niveles tan profundos como para hablar de la causalidad. Pero para eso vamos a tener que tener ciertos elementos. Otra cuestión que también a veces se nos olvida es la identificación del nivel de análisis, ¿no? La unidad de análisis. Ustedes tienen que tomar la decisión si van a estudiar un problema a partir de individuos, a partir de municipios, a partir de estados, a partir de países, ¿no? Y en algunos casos se puede combinar esos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto también depende muchísimo, 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 muchísimo del dinero, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en análisis educativos, ¿no? Muchas veces se trabaja a nivel de escuelas, ¿no? En lugar de a nivel de estudiantes, porque es mucho más fácil tener información sobre la escuela que sobre cada estudiante, porque puede ser mucho más costoso. Imagínense que yo ande buscando estudiantes en un montón de escuelas, que ir a una escuela y, bueno, pedirle ahí los datos a la directora rápidamente y ya tengo toda la información. Entonces, eso a veces está demarcado por, por un lado, por los costos, por otro lado, siempre, siempre por la pregunta que ustedes se están haciendo, ¿no? Porque va a ser muy raro, por ejemplo, si yo quisiera explicar, qué sé yo, la deserción infantil a partir de las características de los padres del niño, que yo haga esto a nivel agregado, ¿no? Tendría que hacerlo a nivel del niño, ¿no? O sea, dependiendo de cómo yo estoy planteando las relaciones entre las variables en mi estudio. Y eso es un elemento que nosotros lo vamos a ver claramente en nuestra base de datos. Nosotros vamos a abrir nuestra base de datos y vamos a tener que cada base de datos se va a ver como un pequeño Excelito, una tablita, y vamos a tener una línea, una fila, y cada una de esas filas van a representar algo, ¿no? Y esa va a ser nuestra unidad de análisis o nivel de análisis. Y luego, ustedes también siempre tienen que tomar en cuenta los límites de población geográficos y del tiempo, ¿no? Esto está muy relacionado con lo que estuvimos hablando de la validez externa, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? ¿Ustedes creen que yo podría extrapolar lo que haga en una investigación que haga ahorita, a la mitad de la pandemia, como para el futuro? No, entonces yo tengo que dejar claro que no puedo extrapolar cualquier cosa que yo encuentre ahorita porque va a estar marcado por esta situación muy fundamental, ¿no? O lo que encontré antes capaz no funciona ahora. Entonces hay que tener, a veces estos límites geográficos y de tiempo están enmarcados por el contexto que vivimos y por las situaciones diferentes, ¿no? ¿Qué pasa, no? Esto es como lo que nosotros normalmente pensamos. Ah, bueno, vamos y estamos bien engolosinados y revisamos la literatura que han hecho en Europa, ¿no? Y entonces, en Europa, un investigador utilizó esto y yo voy y digo, voy a aplicar el mismo instrumento en acá. Probablemente no nos van a dar los mismos resultados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en cómo nosotros vamos a decir, ¿no? El clásico ejemplo de esto es cuando se dice estudio América Latina, incluyen México, Brasil y ya, ¿no? Y ya están representando a toda América Latina, ¿no? Pero eso, por eso ustedes tienen que tener muy claro, a veces con mencionar que estamos utilizando los datos, desde cuándo está, por ejemplo, la base de datos de la que nosotros vamos a usar de la POP, es una base de datos que ha estado varios años, entonces capaz se puede replicar porque tenemos esa información disponible para varios años, ese tipo de elementos, ¿no? El nivel de precisión, esto lo vamos a ver después, y ya me voy a ir al tipo de diseños, ¿no? Básicamente nosotros tenemos tres grandes tipos de diseño. ¿Cuáles son esos tres tipos de diseño? Tenemos los descriptivos, los experimentales y los cuasi experimentales. Por ahí probablemente
no, o sea, como todas las clasificaciones, son clasificaciones que son ejemplificantes, que a lo mejor vamos a distinguir cuando es uno más que el otro, pero, o sea, a veces podemos tener combinaciones de estos diseños, ¿no? A lo largo de nuestro trabajo, ¿no? Y que, acuérdense que las tipologías también son una versión como reducida y más asequible de lo que nosotros podemos hacer en realidad, ¿no? Vamos a empezar con el más fácil, que es el diseño descriptivo. Por ahí, dicen de que ontológicamente nosotros no deberíamos de definir nada por lo que no es, sino por lo que es, ¿no? Lo ontológico proviene del ser. Entonces, una buena definición siempre dice y empieza por lo que es algo, ¿no? Pero bueno, en este caso, los diseños de investigación descriptivos son tantos y tan amplios que en realidad nosotros vamos a decir que tenemos un diseño de investigación descriptivo cuando no estamos planteando la causalidad, ¿no? ¿Sí, Eugenio? Eugenio, ¿estás levantando la mano? Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, ahorita ya no. Bueno, Ok, si quieres ponerlo en el chat. Ok, bueno, entonces, cuando nosotros tenemos una investigación descriptiva, normalmente nosotros queremos, obviamente, describir algo. Pensemos en la idea común de una fotografía, ¿no? ¿Y por qué una fotografía? Porque no es, o sea, al final lo que nosotros vamos a tener es una representación de la realidad y no la realidad misma. Y vamos a tener, podemos ir dividiendo todos estos tipos de investigación de acuerdo a un montón de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los elementos con los que podemos nosotros distinguir, o sea, digamos, ya sabemos que es descriptivo porque no nos va a permitir plantear relaciones de causalidad, pero podríamos decir, bueno, de acuerdo a la pregunta, o sea, según el tipo de pregunta que yo me hago, los diseños descriptivos podrían ser al menos de tres tipos. Uno, que sean univariantes, es decir, que solo me van a describir una sola variable. Lo otro es que tenga una pregunta normativa, es decir, y esto se hace muchísimo cuando nosotros estamos como evaluando en términos de derechos humanos, hay un estándar, ¿no? O sea, es como que nosotros decimos, bueno, al menos el país tendría que tener este nivel, ¿no? Hay algo que nos da ese estándar, ¿no? Como el estándar de la canasta de pobreza, que nos dice, bueno, la gente es pobre si tiene menos dinero de esta canasta. O bien, a veces los elementos estándares pueden provenir de comparación con el pasado o con otros contextos, ¿no? Piensen en, por ejemplo, es que, bueno, para llegar a los niveles de riqueza de ciertos países, etcétera, etcétera. Pero tenemos un estándar contra el que comparar. Y luego las preguntas que más nos hacemos en el análisis cuantitativo son las preguntas correlativas, que nosotros queremos plantear la relación que existe entre nuestra gran variable dependiente y dos o más variables, ¿no? Una o dos variables. Ya viene Eugenio otra vez. Entonces, eso según las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya se lo dije, pero también nosotros vamos a poder tener diseños de investigación descriptivos, por ejemplo, de acuerdo a los sujetos de estudio y las fuentes. Podríamos decir, bueno, este es un análisis descriptivo basado en un censo, basado en un muestreo, ¿no? También nosotros vamos a poder tener diseños de investigación que siguen siendo descriptivos, pero, por ejemplo, si yo solo estudio un año específico, ¿no? Como el caso que yo les estaba diciendo, entonces
eso es lo que nosotros conocemos como un estudio transversal, ¿no? Que está solamente en un momento del tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes solo están haciendo un momento en el tiempo, pues van a necesitar que la variabilidad se dé a través de los individuos únicamente, y entonces van a tener que tener otras variables para poder establecer, por ejemplo, cambios y cosas así. No es tan fácil en estudios transversales. Y luego tenemos los estudios donde nosotros podemos ir pues siguiendo a las personas, y son los estudios longitudinales. Estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser que yo les haga una pregunta hoy y una mañana, ¿no? Entonces yo lo fui siguiendo a ustedes. O bien pueden ser estudios retrospectivos, ¿no? Por ejemplo, que yo ya me siente con ustedes y les diga, bueno, a ver, hace un año, ustedes cómo estaban, ¿no? Y hoy cómo están, ¿no? Los estudios retrospectivos van a tener el problema, sobre todo cuando estamos entrevistando a las personas adultas mayores, del problema de la memoria, de ubicación en el tiempo, pero a veces son un poco más baratos que hacer que estos que yo estoy diseñando una encuesta cada cierto tiempo para seguir a la población. A veces, por ejemplo, en los retrospectivos lo que hacemos es como decirle a las personas, para que se ubiquen en el tiempo, así como plantear hechos históricos para que quede claro, tipo en 1994, que fue la crisis, ¿no? Entonces la gente ya se ubica. Bueno, así podemos ir construyendo análisis longitudinales. Y los otros ya se los dije, ¿no? Si tenemos preguntas descriptivas, preguntas normativas o preguntas correlativas. Entonces, ¿qué tipo de preguntas nosotros vamos a poder contestar con diseños de investigación descriptivas? Preguntas del tipo ¿qué fue? ¿Cómo es? Preguntas que sí son, obviamente, que nos obligan a describir. ¿Cuáles van a ser sus fortalezas? Primero, pues son baratos, ¿no? A comparación de los otros dos que ya vamos a ver ahorita. Y son un poco más sencillos de realizar en periodos cortos de tiempo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, no son tan baratos. Si ustedes están haciendo una encuesta súper padre y súper así, a veces sí puede salir muy cara una encuesta, ¿no? Piensen, por ejemplo, en la encuesta intercensal del 2015, es realmente carísima, pero nos brinda una información muy detallada, ¿no? Entonces, los costos van a depender de elementos como el tamaño de la muestra. Obviamente, entre una muestra más grande va a ser mucho más caro un ejercicio, la naturaleza de la fuente de datos y la complejidad de los métodos de recolección de los datos empleados, ¿no? O sea, a veces, claro, si ustedes tienen una pregunta, por ejemplo, de opinión, muy sencilla, por ejemplo, en medio de las elecciones, ustedes saben, es muy prediseñada, ¿no? Es un tema que la gente conoce y entonces probablemente sea más fácil que, por ejemplo, y que por eso creo que han habido muy pocas encuestas en México, que por ejemplo empezar a hablar de prácticas sexuales, ¿no? Ustedes llegan y tocan la puerta, o sea, eso implica, por ejemplo, equipo especial. Normalmente para estas encuestas se asume que ustedes deberían estar frente a la pantalla, que nadie los esté viendo, para que tengan privacidad, para que realmente respondan. Entonces, de todo eso va a depender el costo, ¿no? La gran limitación de estos diseños, y que podría ser importante o no, dependiendo si esa es nuestra pregunta de investigación, es que no vamos a poder responder preguntas de naturaleza causal. Y claro que el problema va a ser que ustedes utilicen investigaciones descriptivas para hacer inferencias causales, ¿no? Que es como la gran tentación que normalmente tenemos. Nosotros podemos asumir que hay una explicación de cierto tipo, de acuerdo a la teoría, pero no podemos nunca decir que hemos comprobado la causalidad. Es decir, que nosotros podríamos ordenar que esta variable explica esta otra variable porque existe una justificación teórica y nosotros estamos dando información descriptiva, pero no necesariamente vamos a poder hacer eso así nomás. Ahora, bien. Y hoy sí vamos a hablar de los experimentos, ¿no?
¿qué son los experimentos, no? Bueno, los experimentos sí nos van a permitir revisar la relación causal entre dos o más variables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y si ustedes leen el capítulo 3 del libro de Walter Sosa Escudero, explica de manera muy chistosa un poquito de cómo funcionan estos experimentos a partir de los estudios en gemelos, ¿no? Estos estudios en gemelos los hacen un poquito más los economistas. Piensen que, pues, o sea, obviamente nosotros no estamos en las ciencias físicas, donde no podemos plantear los experimentos como se plantean en las ciencias físicas, ¿no? En las ciencias físicas existen laboratorios, donde nosotros controlamos ahí todo, ¿no? O sea, en el laboratorio nosotros controlamos todo. En ciencias sociales no vamos a tener tanto chance de controlar todísimo, pero sí hay manera de poder hacer experimentos. Cada vez están más de moda experimentos sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron a hacerse los estudios de teletrabajo, se hicieron experimentos donde veían la productividad de los trabajadores que estaban en casa y los que no estaban en casa, se les daba seguimiento. Ese tipo de experimentos se están haciendo. También podrían pensar que hay muchas cosas que tienen que ver con experimentos que también parten de las políticas públicas. Sobre todo, esta asignación aleatoria es muy útil cuando nosotros no tenemos presupuesto para todo el mundo, ¿no? Imagínense, a veces algunas políticas públicas se aplican y dada su escasez se hacen de manera aleatoria y entonces esto mismo genera poder evaluar si esta política ha sido útil o no. Entonces, la cuestión de un experimento es que nosotros tengamos una asignación aleatoria para que no hayan sesgos, ¿no? Que nosotros ya hablamos y directamente en la clase pasada yo les decía, bueno, si yo les regalo un punto y digo, bueno, les regalo un punto a los que tengan mi mismo signo zodiacal, les regalo un punto o se los rifo, les parece mucho más justo, ¿no? Las rifadas, ¿no? Parece que todos tenemos chance y eso es un elemento que vamos a ir incorporando todo el tiempo porque ese elemento aleatorio nos va a permitir a nosotros trabajar muchísimo en estadística, pero en este caso específico nos ayuda a controlar sesgos de asignación. De tal cuenta que nosotros vamos a variar todos los elementos de una investigación y solo vamos a dejar variando otro elemento, que normalmente puede ser una intervención. El diseño más básico es uno en que nosotros lo hacemos después de haber asignado el tratamiento. Entonces tenemos el grupo de control y el grupo y al grupo que se le aplicó el tratamiento. Dan de cuenta así como han estado probando las vacunas. Yo tengo una amiga que se fue a hacer, estuvo en los trials de la CanSino. Entonces hasta la fecha ya todavía no sabe si le dieron el placebo o la vacuna, ¿no? Entonces, pues ahí están, vamos midiendo todos los elementos, ¿no? El gran problema es que para que nosotros realmente podamos hacer una asignación completamente aleatoria, necesitamos mucho tiempo, o sea, es muy caro. Parecería que no, pero es muy caro, ¿no? Imagínense que nosotros realmente quisieran probar las vacunas así tendrían que ser completamente aleatorios. Ya vamos a ver qué pasa cuando no tenemos un elemento completamente aleatorio, que sucede un poco con las vacunas porque hay voluntarios. Entonces vamos a poder hacer elementos, ¿no? En algunos casos, y estos diseños experimentales van a tener todavía más potencia, es que nosotros los hayamos visto antes, o sea, yo evalúo a la persona antes y después, ¿no? Entonces, ¿qué tal que yo, bueno, un día mido cuál es la concentración que ustedes tienen oyéndome a las 3 de la tarde con este calorcito? Entonces los mido, ¿no?
y mido las concentraciones en minutos de todo, vengo a la otra clase y les mando aleatoriamente a algunos, les mando un café, ¿no? Y entonces veo si la concentración sube, ¿no? Entonces, como ya tengo los dos elementos, voy a poder comparar, que es lo que hablábamos en la clase pasada un poquito de estos estimadores de diferencias en diferencias. Cuando nosotros queremos utilizar este experimento es porque realmente nosotros necesitamos saber con mucha fuerza esas relaciones causa y efecto, ¿no? Y cuando se espera alguna asignación aleatoria, ¿no? Por ejemplo, que tengamos recursos escasos y que además tengamos una base o algo donde nosotros podamos elegir a nuestros individuos de manera completamente aleatoria. También van a ser útiles cuando la demanda supera la oferta y cuando pues la población se está moviendo demasiado y entonces vamos a poder seleccionar al azar a las personas. Estos son los elementos. Hay un montón de discusiones éticas sobre los experimentos en las ciencias sociales, ¿no? Porque parece así como raro, ¿no? Pero en realidad sí lo cuestiona uno. Por ejemplo, imagínense que, por ejemplo, hay muchos experimentos que se están haciendo a veces para ver reacciones de las personas a información, uso de seguros y cosas de este estilo que están siendo realizados, por ejemplo, con el Banco Mundial. A mí me tocó ver una presentación del Banco Mundial, que lo que hacían es que a cierta población de Kenia que estaba en, pues no sé, que estaban en una gran crisis de sequía, les daban información de manera aleatoria a ciertas personas sobre dónde migrar, ¿no? Y entonces, a partir de eso, se les daba la información. Entonces, es como muy complicado porque les dices, bueno, o sea, ¿cómo rifas esa información tan importante acerca de dónde migrar, cómo trabajar en otro lugar en una situación de sequía? O sea, sí hay todo eso, ¿no? Incluso yo ya, a raíz de todo esto, pues sí, hay unas lecturas que tengo que están en inglés, es un handbook, es un manual sobre ética en el análisis cuantitativo, que trata sobre estos temas de la ética en los experimentos en el análisis cuantitativo. Entonces, es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es menos común, pero existe. Ya vamos a ver un par de ejemplos. No crean que después de irnos a la pausa, volveremos con ejemplos y actividades después de que ustedes se han echado esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la gran fortaleza de los experimentos? Es que pues ahí nadie nos puede cuestionar nuestra validez interna, ¿no? Ahí nosotros, su experimento es válido, ¿no? Así ya, ahí nadie nos puede decir nada, ¿no? Las limitaciones es que a veces son difíciles, ¿no? De realmente, o sea, la asignación aleatoria puede ser muy costosa, y que realmente podamos controlar en ciencias sociales, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Y que realmente solo esté variando la intervención, la asignación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del experimento? Es que nosotros tenemos dos grupos, ¿no? Que normalmente es vamos a tener el grupo que recibe el experimento o la intervención y el grupo de control, y vamos a medir una variable de resultado, ¿no? Entonces aquí tenemos que en sí nos vamos a poder asegurar todo lo demás se mantiene constante entre estos dos grupos, y entonces si eso cambia, si los resultados en esta variable son diferentes, se las podemos atribuir completamente a la variable independiente, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer los experimentos. Son muy difíciles, pero sí les traigo un par de ejemplos. ¿Cuál es, digamos, un poco más común en ciencias sociales? Son los diseños ya del tipo cuasi experimental. O sea, como es experimento, pero no es experimento. ¿Cómo así, no? Se trata, si ustedes van al capítulo 3 de Walter Sosa Escudero, de encontrar nuestros gemelos estadísticos, dice él, ¿no? O sea, ¿qué es decir? Que nosotros vamos a buscar a la persona más parecida, ¿no?
de una intervención, ¿no? Y esto es bien común y esto así se ha hecho en todos los programas de transferencias condicionadas, ¿no? Que son los programas que quizás se han estudiado muchísimo más en términos de evaluación de política pública. Estos, o sea, sí tienen un montón de evaluaciones porque en su propio diseño ya traen este diseño cuasi experimental. ¿Cómo hacemos? No, mire, a través de ciertos métodos estadísticos, el más famoso es el Propensity Score Matching, que en español se llamará aparejamiento óptimo, creo que le llaman en español. Entonces, a partir de elementos estadísticos, yo busco a personas que se parezcan un montón a las personas a las que les hice la intervención, que no la hice de manera al azar, ¿no? Que es como una situación que nosotros podemos imaginarnos cuando estamos haciendo un programa de transferencias condicionadas, como oportunidades, como Prospera, los 10.000 nombres que tuvieron. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros sabemos que se les ha dado esta ayuda a ciertos hogares en ciertos municipios en ciertas condiciones. Entonces, yo voy y a partir de métodos estadísticos busco lo que llamamos grupos equivalentes, ¿no? Y vamos a compararlos entre ellos, ¿no? O sea que aquí no hay asignación aleatoria, sino que hay una asignación que tiene ciertos requerimientos porque así lo dice y así establecido en la política pública, y lo que yo hago es que después yo busco a estas personas que deberían capaz de haber recibido la ayuda y no la recibieron por alguna razón, ¿no? Entonces puedo evaluar estos elementos, ¿no? Entonces, vamos a tener también igual lo mismo, ¿no? Que nosotros tengamos después, solamente después de tratamiento. Hay otros que sí incluyen que podamos ir haciendo análisis a lo largo del tiempo de los grupos de control. Hay muchos que se fueron, por ejemplo, en el tiempo ustedes van a ver, por ejemplo, evaluaciones de oportunidades en donde van a poder ver, o sea, no evaluaciones de hace un año, sino que están comparando contra, por ejemplo, siguen a niños y encuentran a niños que se parezcan a estos y los van siguiendo y pueden ver efectos en la educación en el largo plazo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con los diseños cuasi experimentales, ¿no? Y esta es una de las cosas por las cuales también los programas de transferencias condicionadas se hicieron como tan famosos porque pues traían muy bien diseñada también su parte propia de evaluación, ¿no? Entonces, sus indicadores muy claros y entonces eso los hacía bastante appealing pues porque bueno, lo podemos hacer y lo podemos evaluar después, ¿no? Como les digo, cada vez más se está haciendo una evaluación de política pública que sea de corte mixto, que también se incluyen algunos elementos cualitativos y no solamente los elementos cuantitativos, pero definitivamente, y ahorita les traigo como ejemplo justo una evaluación de este programa de Prospera. Hay algunos intentos también de poder medir la causalidad sin experimentos. Son elementos que todavía están discutidos, que no podemos, bueno, hay algunos que menos que otros. Algunos métodos nos van a permitir evaluar la causalidad porque a partir de métodos estadísticos nos van a crear escenarios donde nosotros vamos a poder controlar contrafácticos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y qué es un contrafáctico? ¿No? ¿Qué es qué hubiera pasado si no si no hubiera pasado algo, ¿no? Entonces, el más famoso y que ustedes después probablemente vayan a utilizar mucho en ciencia política es el de las variables instrumentales, ¿no? Que esto es encontrar una variable que esté correlacionada con mi variable dependiente, que no esté correlacionada con las demás, es un rollo. Son súper difíciles de encontrar las variables instrumentales. También está en algunos momentos cuando nosotros tenemos información de panel, podemos utilizar efectos fijos y algunos dirán que eso puede funcionar como una variable instrumental. Algunos métodos bayesianos nos permiten controlar, o sea, lo que no podemos, o sea,
imagínense ustedes que en un laboratorio tenemos todo controlado, ¿no? Tenemos todo es nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen todos estos métodos estadísticos? Tratar de controlar más cosas que no estamos viendo, que nosotros normalmente le llamamos los no observables, ¿no? Y entonces, en la medida que más no observables controlemos, pues esa relación que nosotros estamos viendo entre las variables dependientes e independientes va a ser cada vez más fuerte y nos vamos acercando más a la causalidad. Entonces, los efectos fijos nos permiten controlar eso porque al estar haciendo una medición repetida sobre la misma persona, pues vamos perdiendo un montón de varianza, ¿no? Porque si yo mido algo sobre mí misma, o sea, y bastante seguido, pues probablemente yo no voy cambiando tanto, ¿no? Igual los métodos bayesianos y en algunos casos de algunos análisis multinivel se está empezando a hablar de estos elementos, aunque esto todavía está en cuestionamiento sobre cómo podemos, sí nos permite controlar no observables, pero todavía se está discutiendo acerca de la causalidad. ¿Qué son los modelos multinivel? Solo se los cuento, no los vamos a ver, pero porque además, justo con la base de datos que nosotros estamos haciendo, es un método muy conocido que se utiliza para analizar las bases de datos de la POP. Estos son análisis que se hacen a varias unidades de análisis. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, con la POP? Como tienen información de todos los individuos que han sido entrevistados, a usted le tocó en la POP en México, a usted le tocó en Colombia, a usted le tocó en El Salvador, así andan, y les pueden hacer como preguntas muy parecidas o iguales, ¿no? Porque los diseñó, pues ahí, los diseñaron ahí en la Universidad de Vanderbilt, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la participación ciudadana puede ser explicada por la educación de las personas. Entonces ustedes tienen la educación de la persona en El Salvador, la educación de la persona en México, la educación, todas esas cosas pueden estar explicando eso. Pero probablemente hay elementos que pueden estar explicando a nivel de país la participación ciudadana. Entonces, ustedes podrían poner variables a nivel de país para explicar la participación ciudadana a nivel individual. Esos son modelos multinivel que, bueno, no los vamos a alcanzar a ver, existen y se utilizan muchísimo, muchísimo en ciencia política, pero muchísimo, ¿no? Por este tipo de encuestas como la que vamos a revisar. Nosotros solo vamos a revisar el caso de México, pero por ahí también les puse creo que un ejemplo de esta, si mal no recuerdo, que los cambié, creo que lo cambié, pero bueno, ahí está. Bueno, nos vamos, no sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un racecito de 10 minutitos, regresamos a las 3:20 y vamos a dividirnos en grupos y contestar ese cuestionario que tenemos ahí. Nos van a poder ir llamando, que son diferentes preguntas que vienen con los links a que ustedes consulten diferentes ejemplos, un poquito parecido a lo que hicimos en la clase pasada entre todos, pero hoy lo van a discutir entre ustedes mismos. Bueno, antes de irnos a los trabajos en grupo para que revisen el Classroom, voy a mostrarles un par de ejemplos, ¿no? Miren, traigo dos que son completamente
Este sí ya es, vieran cómo casi todas las evaluaciones que encuentro de Prospera están en inglés, así que traje el ejemplo en inglés, pero el ejercicio sí está en español, de otro, y esta es de cómo las transferencias condicionadas impactaron los años de escolaridad y el trabajo de niños y jóvenes en el México urbano. Bueno, ustedes... Susan Parker, por ejemplo, da un curso de, bueno, de la gente que está siempre en una sección de evaluación de política pública, la pueden seguir muy detenidamente, y de repente hace cursos, creo que en el CLEAR, no me acuerdo de qué institución, o sea, así se... Entonces, son un poco caros, pero sí son bastante completos sobre evaluación de política pública, que yo creo que es un campo bastante disputado y bastante bien pagado. La evaluación de política pública. Bueno, el asunto es que acá sí hicieron un diseño cuasi experimental. ¿En qué consistió este diseño cuasi experimental? Es en que hicieron un indicador de diferencia en diferencia con un propensity score matching. Fueron buscando a las personas. En este caso había un doble grupo de control porque ellos trabajan con, en este caso, trabajaron con 3 grupos, dice acá. Hogares que participaron en el programa, digamos que son los que recibieron el tratamiento. Luego buscaron a hogares que no participaron en el programa, pero que hubieran podido ser elegibles si hubieran vivido en alguna de las áreas de intervención. Y el otro grupo contra el que hicieron diferencias fue con los hogares que vivían en áreas donde el programa no estaba disponible, pero que elegía, pero digamos que estaban en los criterios de elección, ¿no? Y entonces, ahí fueron haciendo varias comparaciones entre esos grupos, y ellos ya pueden ver cuál es el efecto del programa, porque van comparando contra estos 2 grupos de control que están buscándose a partir de esta herramienta estadística que se llama Propensity Score Matching, que ¿qué hace? El propensity suena a probabilidad, ¿no? Entonces lo que hace es buscar a alguien, o sea, yo pongo un set de características, en este caso hogares, y a partir de un modelo de probabilidad, pues yo digo, bueno, estas personas son las que más se parecen, y entonces voy haciendo parejitas, ¿no? Más o menos, me lo estoy explicando así, de la manera más sencilla, ¿no? Y entonces, ahí ya se fueron haciendo, miren, ahí está la diferencia, que es un delta, ¿no? Entonces ahí se va viendo la diferencia en diferencias, ¿no? Ahí está, diferencia en diferencia. No vamos a ver estos métodos, pero para que ustedes los reconozcan. Entonces, dicho esto, voy a hacer unos grupos y van a revisar el Classroom. Si no lo llegan a terminar, tienen hasta el próximo lunes para llenarlo ustedes solos, pero ya podrían empezar y pues a discutir entre ustedes en los últimos 20 minutos que nos quedan, rápidamente empezar a discutir estos elementos. Entonces voy a pasar a la sección de grupos y voy a hacer, ¿cuántos grupos será? Somos 23, son 23 ustedes, ¿no? Entonces voy a crear 5 break. Pero primero tengo que poner a Eugenio como co-host, porque no sé si todo lo que se salió, ¿no? Bueno, no veo a Eugenio, entonces. Y no, se le está yendo el internet. Entonces, bueno, voy a dejar de grabar porque grabar la sesión de grupos no tiene sentido.